Fíjense, mis hermanos, que llegando a Ruth 4, llegamos a lo que es el final de la historia de Ruth, Noemí y Boz. Y llegamos al final de esa redención en una historia de amor. Y la verdad es que cuando pensamos, mis hermanos, en la redención, uno de los textos que hemos leído hoy en nuestro culto ha sido Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Y ahí es la redención que se ve obrada ya desde antes de la fundación del mundo, decretada y aplicada. Una redención que hace a aquellos que son redimidos para la alabanza de la gloria de su Dios. Y muchas veces cuando hablamos de la redención, hablamos de una redención que es obrada y una redención que acaba siendo aplicada a aquellos que Dios determina. Y es precisamente lo que vemos aquí en Ruth 4. Vemos cómo ahora esa redención que fue preparada es una redención la cual es aplicada a Ruth y Noemí. Así que con este tema, mis hermanos, la redención aplicada en la vida, tengan Ruth 4 delante de ustedes. Porque hay tres cosas que me gustaría destacar de este último capítulo de Ruth. Y es que la redención que se nos aplica, se aplica en base a la obra del perfecto Redentor. Segundo, la redención que es aplicada es el solo trabajo de Dios. Y tercero, que la redención que se nos aplica, se aplica de manera última en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver estos tres puntos. La redención que se nos aplica es en base a la obra del perfecto Redentor. Primero, un Redentor con voluntad para redimir cualquiera que sea el coste. Fíjense, mis hermanos, que llegamos, como hemos dicho, al desenlace último de la historia de Ruth. Y Ruth 4 nos confirma cómo se desenlaza esa redención que ya en el capítulo 2 vimos que se empezó a preparar. Se introduce en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos cómo esa redención se prepara con todo el plan que tramó Noemí, con el encuentro de lo que es Ruth y Boz en la era. Y ahora esa redención que fue introducida, esa redención que fue preparada, ahora esa redención vamos a ver cómo es obrada y aplicada a la vida de esas mujeres. Y fíjense que el tema de la redención lo vemos a lo largo de todo el pequeño libro de Ruth. Pero es precisamente aquí en el capítulo 4 donde toma énfasis por excelencia. Porque es en el capítulo 4 donde nos encontramos la mayor cantidad de acumulación de términos que tienen que ver con la redención. Encontramos varias veces el término redimir. Nos encontramos que el término que usa el capítulo 4 para pariente en realidad es la palabra goel, que viene del verbo gaal, redimir. Y después nos encontramos también lo que es una transacción un tanto extraña, quitándose los zapatos, que básicamente esa transacción era lo que se hacía, lo veremos, para poder realizar de manera legal la redención de propiedades, la redención de la heredad. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el capítulo 4 está lleno de referencias a lo que es la redención. Y lo primero que nos damos cuenta es lo que hemos dicho, que esa aplicación de la redención, mis hermanos, se basa sobre la obra de un redentor perfecto, del redentor que tenía que ser. Y ese redentor, vemos que es un redentor el cual tuvo la voluntad de redimir aún y cualquiera que fuese el coste para su vida. Y fíjense, debemos recordar que dejamos a Ruth y Noemí en stand-by, esperando. Acuérdense que en Ruth 3, mis hermanos, nos dimos cuenta de que ahí Ruth y Booz se encuentran básicamente en la era. Y entonces, después de que Ruth le descubre los pies y se acuesta al lado esa propuesta de matrimonio, de redención, Booz le dice a Ruth: voy a hacer todo lo que tú digas. Es decir, voy a ejercer mi derecho de pariente redentor. Pero entonces surgió un problema. Y surgió el problema de que había un pariente redentor más cercano. Fíjense en el capítulo 3, versículo 12.
Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Y la cuestión, mis hermanos, es que no sabemos bien cómo se establecía el orden. Lo que sí sabemos es que el pariente más cercano era aquel que tenía la prioridad para ejercer lo que era el derecho de Goel, es decir, el derecho a redimir posesiones y herencia. Y Boz tenía esto muy claro. Fíjense en el versículo 4 del capítulo 4. Fíjense lo que Boz le dice a ese pariente. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Por lo tanto, Boz sabía que había un orden por ley establecido. Eso es importante. Pero fíjense, mis hermanos, que el capítulo 3 nos deja ahora con la posibilidad de dos redentores distintos. Y la cuestión aquí es, ¿qué sucederá? ¿Cuál será el pariente redentor verdadero para redimir a esas mujeres? ¿Cuál será el redentor que valdrá aquí? Fíjense que el capítulo 3 dijimos que ya empieza a dejarnos ver que Boz es aquel que estaba dispuesto a hacerlo. No solamente porque dijo yo redimiré, sino que acuérdense que le dio 6 medidas de cebada para que eso la entregase Ruth a Noemí. Y eso ya empezaba a indicar de que Boz estaba dispuesto a cuidar también de Noemí. Por eso Noemí le dice algo a Ruth. Le dije, hija mía, al final del capítulo 3, en el versículo 18, espérate hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, cuál de los dos será. ¿Por qué? Porque Noemí tenía algo claro. Porque aquel hombre, se refiere a Boz, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es decir, no parará hasta que obre redención o concluya que él no es y tiene que ser el otro. Y el capítulo 4 nos encontramos a Boz yendo a resolver el asunto. Y fíjense que el versículo 1 se nos dice que Boz subió a la puerta y se sentó allí. Boz no fue a cualquier sitio, mis hermanos. Boz fue a la puerta de la ciudad. Y eso es muy importante porque debemos entender que las puertas de las ciudades, en aquel tiempo las ciudades solían estar amuralladas. Esto es lo que diferenciaba una ciudad de una villa. Las ciudades estaban amuralladas y tenían las puertas. Y las puertas eran los lugares donde se resolvían asuntos. Asuntos legales, asuntos judiciales. Porque debemos entender que las puertas en cierta manera eran lugares amplios, ¿ya? Eran lugares donde tenían varias estancias y ahí se resolvían esos asuntos judiciales, esos asuntos legales. Eran un poco como el centro cívico y ahí estaban también los mercados. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Jerusalén, algo que me llamó la atención, una de las puertas por las que entrábamos a Jerusalén del barrio árabe, era la cantidad de gente que había ahí. Y solamente entrar te encontrabas ya con el mercado. Pues fíjense que aquí Boz se dirige precisamente al sitio donde esos asuntos tenían que resolverse legalmente. Pero se dirige también a la puerta por algo muy concreto, porque saben, era el mejor sitio si querías encontrar a alguien. Porque aquellos que generalmente trabajaban los campos estaban situados fuera de las ciudades. Y para ir al campo, sí o sí, tenían que pasar por las puertas. Es como cuando uno quiere encontrarse con alguien que sabe por dónde va, por dónde está. El mejor lugar para ponerse, si quieres encontrarte con alguien, es en la esquina. ¿Por qué? Porque puedes controlar ambas direcciones para saber por dónde viene esa persona. Y fíjense que entonces Boz fue a la puerta para poder encontrarse, fue a la puerta porque ahí se resuelven los asuntos legales, mis hermanos, y miren por dónde, y he aquí que aquel del cual había hablado Boz se presenta. Fíjense el versículo 1. Boz subió a la puerta y se sentó, y he aquí, es la expresión que aparece varias veces ahí en el libro de Ruth, es decir, y mira por dónde pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, mis hermanos. Otra vez, ¿qué es lo que vemos aquí? La providencia divina
gobernando todas las cosas, rigiendo todas las cosas. Incluso algo tan aparentemente insignificante como que ese pariente pasase por ahí, Dios lo tuvo bajo su control. Y es sorprendente y precioso, mis hermanos, algo precioso cuando entendemos la providencia de Dios, de que incluso Dios está involucrado en aquellas cosas tan aparentemente tan insignificantes de nuestra vida. No hay nada que se dé por casualidad. No hay puntadas sin hilo en el propósito de Dios en la vida de los suyos. Y algo tan insignificante como esto, Dios lo puso en su sitio. Y ahí que pasa el pariente y va a voz y le dice, fulano, ven acá y siéntate. Mis hermanos, con todos mis respetos por la Reina Valera del 1960, pero esa palabra de fulano debería cambiarse de alguna manera u otra. Está bien usada, está bien usada. ¿Por qué? Porque la palabra fulano, mis hermanos, se cree que venía posiblemente o derivaba del egipcio o del árabe. Pero una palabra que se utilizaba cuando para designar a una persona no se sabía su nombre o no quería decirse el nombre por alguna causa. Y fíjense, mis hermanos, aquí que esto es sorprendente. El autor inspirado por alguna causa quiso no mencionar el nombre de este fulano. Sería como un cualquiera, tú, un don nadie, ven, tú, siéntate. Pero fíjense que el autor inspirado escondió ese nombre, lo menciona como fulano, ni menciona ni pierde el tiempo para mencionar su nombre. Y es curioso porque cuando cogen la Biblia hebrea, el Tanakh, ¿ya? Y los hebreos algo saben los judíos algo saben de hebreo, ¿ya? Aquí la Biblia utiliza una expresión que se traduce aquí fulano, bien extraña, bien extraña. Y fíjense, cuando cogen la Biblia hebrea al Tanakh, hay una nota a pie de página y dicen lo siguiente. Se menciona esa palabra por la razón que no cumplió su derecho familiar de casarse con Ruth, es que la Escritura esconde su nombre. Fantástico. Por el hecho de que ese pariente no quiso, lo veremos, no tuvo la voluntad de querer ejercer su derecho de redención, es que ni su nombre merecía ser mencionado, ni su nombre merecía pasar a la historia. Por lo tanto, te encuentras lo que es el fulano y después te encuentras a uno que su nombre sí pasará a los anales de la historia porque veremos que sí quiso redimir. Y ya la Biblia con esto te está diciendo cuál de los dos va a ser el Redentor. Por tanto, fíjense que la palabra fulano está bien utilizada. Yo la cambiaría, porque la palabra tiene algunas connotaciones un tanto negativas desde nuestra perspectiva, y las connotaciones son importantes, ¿ya? Ponerle don nadie, fulanito y menganito siempre van de la mano. Pues pónganle menganito, no lo sé. Pero fíjense que es la idea básicamente de alguien que su nombre no quiere ser mencionado aquí. Entonces, cuando ese pariente desconocido se sienta, ¿qué es lo que hace Boaz? Llama a los testigos y coge a 10 ancianos y a gente del pueblo y los llama para que se sienten ahí en ese proceso legal para que sean testigos. Fíjense cómo esto lo mencionan varios versículos. Fíjense el versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. Fíjense ahora en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con el anciano, testigos somos. ¿Se dan cuenta? Actuaban a modo testigos. Por lo tanto, tenemos el lugar para lo que es esa transacción legal, tenemos los dos involucrados, tenemos los testigos y entonces Boaz empieza con todo lo que es esa especie de transacción. Y empieza primeramente mencionando las propiedades de Noemí. Lo que estaba en juego aquí era primeramente la redención de Ruth, de casarse con ella, de su familia. Pero Boaz no empieza por ahí. Boaz no fue nada tonto, ya verán por qué.
Boz empieza por lo que son en cierta manera las propiedades. Y fíjense en el versículo 3. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes, interesantes. La primera es que se identifica con Elimelech, nuestro hermano Elimelech. Por lo tanto, tanto Booz como lo que era ese pariente desconocido eran hermanos de Elimelech, estaban relacionados, eran parientes, por lo tanto tenían derecho a redención. Y la segunda cosa importante es que Booz le dice a ese pariente, ¿sabes qué? Noemí vende parte de sus propiedades, las va a vender. Y fíjense si recuerdan, mis hermanos, cuando hablamos en cierta manera, una de las responsabilidades del pariente redentor era hacer ¿qué? Era redimir, liberar propiedades de un familiar que quizá había muerto. Y dijimos que una mujer que se quedaba viuda, que no tenía marido, que no tenía hijos, que no tenía nietos, quedaba en una situación de vulnerabilidad grande, hasta el punto de que podía perder sus tierras, porque no solamente costaba el acceso a ellas, sino que al no tener ni hijos ni nietos, esas tierras no quedarían en heredad dentro de su familia y quedarían perdidas. Por lo tanto, en una situación así de vulnerabilidad, lo que podía hacer la viuda era vender parte de esas tierras. ¿Para qué? Para sustentarse y para tener lo que era algo económico. Ahora bien, debemos ser un poco más detallados ahora en ese punto. ¿Saben por qué? Porque en realidad, propiamente hablando, las tierras no se acababan de vender nunca en el pueblo de Dios. Acuérdense que cuando hablamos de la ley del levirato, ¿ya? Dios la estableció y dijo, os he dado la tierra porque mía es toda la tierra. Dios la dio en heredad a los suyos porque a Él le pertenece. Y por lo tanto la función del Goel era redimir esa tierra para que esa tierra que le pertenecía a Jehová y la había dado en heredad, esa tierra no se perdiese y quedase dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, era una manera que Dios estableció dentro de su propio pueblo para que esa tierra permaneciese como heredad dentro del pueblo. Pero si eso fallaba, Dios estableció, ¿saben qué? El año del jubileo. Y ese año del jubileo era específico. Era cada 50 años. Y en ese año, mis hermanos, era un año sagrado para el Señor, en el cual ese año lo que se producía era la liberación, la redención de los esclavos, y se producía también el devolver, el redimir el patrimonio. Fíjense en Levítico 25, vayan a Levítico 25, que es el capítulo donde aparece aquí la redención, en la función del Goel para redimir las propiedades. Pero fíjense en el capítulo 25 de Levítico, los versículos del 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada año a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Se dan cuenta? En el año del jubileo, esas propiedades que quedasen fuera debían ser devueltas a la familia, de tal manera que quedasen dentro de la familia y no se perdiesen. Ahora bien, piensen en Noemí. Cuando el año del jubileo llegase, ¿a quién le serían devueltas esas tierras? ¿Qué heredero reclamaría las tierras de Noemí? ¿Tenía hijos? No tenía hijos. ¿Tenía nietos? No tenía nietos. ¿Tenía marido? No tenía marido. Por lo tanto, nadie podría reclamar esas tierras en el día del jubileo. ¿Y saben de quién serían entonces esas tierras? De aquel que la hubiese comprado. Porque no había heredero para Noemí para reclamarlas.
Por tanto, lo que Noemí en realidad estaba vendiendo el derecho de producir esa tierra. Y el derecho de producir implicaba ¿qué? Más ganancia. Y tienes más ganancia. Y si en el año del jubileo no hay heredero que pueda reclamar esa tierra con toda su ganancia, ¿queda para quién? Queda para aquel que la compra. De tal manera, mis hermanos, que eso era un negocio perfecto. Y fíjense que esto es lo que entendió aquel pariente. Fíjense en el versículo 4. Dice, vende las tierras. Dice, versículo 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redime sino tú y yo después de ti. Fíjense qué es lo que responde aquí el pariente. Y él respondió, yo redimiré. ¿Por qué dice esto? Puedes leer entre líneas, está diciendo que esto es un chollo. Fíjense, mis hermanos, que aquí Booz está siendo una persona justa. Y eso es muy importante. La idea de justicia en el Antiguo Testamento es la idea de rectitud. Está haciendo justo y recto conforme a la ley. ¿Por qué? Porque sabe que hay uno que es más cercano y no va por la puerta de atrás ni salta al asunto legal. Es justo y cumple la ley. Y entonces ese Redentor dice, yo redimiré. Porque es que era un chollo, mis hermanos. Dices que ahora esa Noemí no tiene pariente, no tiene hijos, por lo tanto, esa tierra, todo lo que produzca, todo lo que gane, todo lo que incremente, va a quedar ¿para quién? Va a quedar para mí. No me implica prácticamente coste en mi vida, es lo que estaba diciendo. Que me puede implicar algunas moneditas, pero lo que voy a ganar después es impresionante. Va a quedar para mí, va a quedar en mi heredad y no me implica ningún coste en mi vida esa redención. Por eso dijo, yo redimiré. Pero, siempre hay un pero. Mis hermanos, los contratos siempre tienen letra pequeña. Y la letra pequeña tiene que leerse. Y la letra pequeña es el versículo 5. Porque Booz ahora va y le dice, espera, que hay letra pequeña. Y es que ese campo tiene una moabita incluida. Fíjense el versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, ¿para qué? Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí está la letra pequeña que no te habías leído, pariente. Esa tierra va con una moabita, que debes casarte con ella y debes levantar descendencia al pariente muerto. Aquí se asocia con Elimelec. De tal manera, ¿qué es lo que sucedía, mis hermanos? Que ahora Elimelec ya tendría un heredero que podría reclamar esas posesiones. Por eso en el versículo 6 responde el fulano y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. ¿Saben lo que está diciendo aquí este hombre? No está diciendo tanto que no puedo, está diciendo no quiero redimir, no tengo la voluntad para ello. Y lo sabemos porque nos da la razón de por qué no quiso redimir. Fíjense el versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea, fíjense, que dañe mi propia heredad. Lo que está diciendo es que ahora si redimo a Ruth y levanto descendiente, ese descendiente no será de mi familia. Ese descendiente, ese primogénito, contará para la familia de ¿quién? Contará para la familia de Elimelec. Y toda la tierra que he trabajado, toda la tierra que he producido, toda la ganancia que puede producir no quedará en mi heredad, en mi familia, sino quedará ¿dónde? En la familia de Elimelec y de Noemí. Por tanto dijo, no puedo, lo que está diciendo es no quiero redimir. Usa tú mi derecho. Fíjense que acaba de esta manera el versículo 6. Redime tú usando mi derecho porque yo
no podré redimir. Fíjense, mis hermanos, que aquí el tema es que él no estaba dispuesto a redimir, no tenía la voluntad de redimir por una sola causa, porque no estaba dispuesto a pagar lo que eso podía costar en su vida, costar en su familia, costar en su heredad. No quería pagar el coste y no quiso redimir por ello. Pero ante este Redentor, que su nombre, mis hermanos, no sabemos quién es, ante ese Redentor que su nombre no pasó para nada a lo largo de la historia, se levanta entonces voz. ¿Y qué es lo que dice voz en los versículos 9 y 10 en adelante? Y voz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de sus hijos, y también adquiere y redime a Ruth y a esa genealogía muerta. Fíjense, mis hermanos, lo que nos encontramos aquí. Aquí tenemos, en voz tenemos ese Redentor que tuvo la voluntad de redimir aún y el coste que eso pudiese pasarle en su vida. Estuvo dispuesto a redimir, a pesar del coste que podía tener sobre su persona, estuvo dispuesto a redimir. Aún y el coste que pudo tener sobre su heredad, estuvo dispuesto a redimir. Aún y el coste que pudo tener sobre su propia vida, estuvo dispuesto a redimir. Todo lo de Elimelec, todo lo de Kelión, todo lo de Mahlón, y redimir a Ruth y a su herencia. Y mis hermanos, esto nos demuestra que esa redención que se aplica aquí es una redención que se basa en un Redentor perfecto. ¿Por qué? Porque tenía la voluntad de redimir sin mirar el coste para su propia vida. ¿Y saben qué enseña esto? Que la redención tiene un principio implícito, y es el principio del coste. La redención tiene un coste. Y no hay redención bíblica que sea redención o salvación sin coste en la vida del Redentor y en la vida del redimido. Fíjense, mis hermanos, que cuando lo vemos así, piensen en la historia de la humanidad. Piensen en el ser humano. Miren al ser humano y de verdad uno dice: ¿de verdad ese es el ser más inteligente de toda la creación? ¿De verdad es la corona de la creación? Si el ser humano en sí mismo es un caos, si el ser humano es capaz de grandes cosas y de grandes atrocidades al mismo tiempo, si cuando Chesterton respondió a la pregunta ¿qué está mal con este mundo?, Chesterton respondió: yo lo estoy, Chesterton. Que el ser humano es el que está más mal de todos, mis hermanos. Piensen en una humanidad así y busquen quién estuvo dispuesto a dar todo lo que le costaba para redimir a un ser humano así. ¿Quién estuvo dispuesto para levantar una raza humana caída sin tener en cuenta lo que le costaba en su vida? Piensen. ¿Encuentran algún filósofo? ¿Encuentran algún político? ¿Encuentran algún rey? ¿Encuentran algún emperador? Algunos de ellos murieron por causas legítimas, pero por toda la humanidad injusta. ¿Alguno que voluntariamente muriese por un injusto, fuese como le costase en su vida? No hay ni uno de ellos, solamente uno. Y su nombre es Jesucristo. Y cuando uno entiende esto, el resto de redentores caen como fichas de dominó, y ninguno se aguanta delante del Redentor que dio su vida y tuvo la voluntad de redimir. Implicó un coste para él, pero ¿sabes qué? La redención implicará un coste para tu vida igualmente. Si has sido redimido, hay coste en tu vida. Y Cristo lo dijo claro: aquel que quiere guardar su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la mantendrá. Y cualquiera que ha sido salvo por la gracia de Dios debe saber que la redención implicará día a día coste en tu vida por el Redentor que te ha salvado.
Coste de aquellas cosas que quizá antes te gustaban o te gustan y no puedes. Coste de sacrificio de hacer cosas que quizá no queremos pero debemos hacer. Coste de sacrificio porque así llevamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense que se basa la redención sobre un redentor que estuvo dispuesto, aún y el coste en su vida, pero un redentor, mis hermanos, un redentor que tenía el derecho legal de obrar una redención completa. Y fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos cuando seguimos adelante en Ruth 4. Porque ahora nos encontramos como Booz recibe el derecho de redención. Se le pasa al testigo, o más bien se le pasa al zapato. ¿Ya? Le pasan un zapato. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 7. Hay algo extrañísimo aquí. Después de que el fulano dice que no quiere redimir, que tome su derecho, fíjense el versículo 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Se intercambiaban las sandalias, mis hermanos, los zapatos. Y fíjense que, esto es curioso, era la manera, se nos dice el autor, cómo se hacía esto en el pueblo de Dios, tocando la redención y a los contratos. Si hoy en día hiciésemos esto, mis hermanos, todos iríamos descalzos por la calle. ¿Ya? Pero fíjense que en aquel tiempo se hacía así. ¿Y qué significaba esto? El pasarse el zapato. Fíjense, significaba varias cosas. La primera es que ese acto de pasarse el zapato era la manera en cómo se pasaba el derecho de redención de una manera legal, conforme a la ley, cumpliendo la ley y no en contra de la ley. Fíjense que esto lo vemos en el versículo 8. Fíjense, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Bueno, tómalo tú no se refiere solamente al zapato, a la sandalia, sino que se refiere a lo último dicho en el versículo 6, redime tú usando mi derecho. Lo que le está pasando aquí legalmente el pariente redentor es el derecho a redimir. Y después parece que esto viene de otro lugar. Fíjense, mis hermanos, que no se sabe bien de dónde viene esa costumbre de pasarse los zapatos. ¿Ya? No se sabe de dónde viene bien. Yo recuerdo que había una zapatería en Travesera de Gracia, ¿ya? Que me encantaba ir ahí porque tenía 2 plantas. ¿Ya? Y la planta de arriba tenían todos los zapatos. Y cuando tú ibas y pedías un número, el 38 era sorprendente. Cogían las cajas desde arriba y ¡fu! Te las tiraban abajo. Claro, yo que tenía básicamente pues 10 años, me encantaba ir ahí y pedir números, aunque pidiese un 45 con 10 años. Pero con mi madre me encantaba ver cómo tiraban las cajas de zapatos. ¿De dónde salió esa costumbre? No lo sé, pero era buenísima. Ya no está esa zapatería. Pero fíjense, mis hermanos, que de dónde viene esa costumbre no se sabe. El intercambiar o el sacarse el zapato tenía que ver con algo relacionado con la ley del levirato. Fíjense en Deuteronomio 25:9. Esto lo leímos la semana pasada. Deuteronomio 25:9, cuando se dice que se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. ¿Ya? Por lo tanto, la idea de quitar el calzado estaba implicado en lo que era la ley del levirato. Pero la idea de calzado en el Antiguo Testamento, mis hermanos, también tenía la idea de ¿qué? Tenía la idea de tomar posesión de algo. Es decir, uno tomaba posesión de alguna cosa. Fíjense en Deuteronomio 11. Yo estoy seguro que este texto lo han escuchado más de una vez. Fíjense en Deuteronomio 11 y el versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Por tanto, es la idea, mis hermanos, de tomar posesión de algo. Por cierto, de todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, esto es para Israel que estaba frente a las puertas de la tierra prometida. Y todo lo que vuestro pie pisase será vuestro, ¿por qué? No tanto porque el pie pisase, sino porque esa tierra se la había dado Dios en herencia. No es para que ahora nosotros vayamos pisando y cualquier cosa que pisemos nos sea dada, porque para pisar hay muchas cosas por pisar ahí, mis hermanos.
Por lo tanto, eso se aplica a Israel en el Antiguo Testamento. Pero tenía la idea de posesión. Por tanto, esa imagen de cambiar el calzado era pasar el derecho de redención legalmente, legítimamente, cumpliendo la ley, y entonces dándole a la otra persona ¿el qué? El derecho de posesión de esas propiedades redimidas y de esa herencia, mis hermanos, redimida. Por tanto, fíjense que aquí Boaz actuó de qué manera. Actuó justamente, actuó legalmente, actuó cumpliendo la ley. ¿Cómo suena esto de distinto con Jacob y Esaú? ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú, que Jacob lo que hizo fue engañar para quedarse con el derecho de primogenitura, y Esaú despreció su derecho de primogenitura. Y uno puede decir aquí, bueno, oye, pero al final las cosas salieron bien. Si salieron bien gracias a la soberanía de Dios, mis hermanos. Pero la soberanía de Dios no nos excusa de lo que es la responsabilidad y las acciones irresponsables e injustas en nuestra vida en ningún momento. Boaz actuó de manera justa, cumpliendo la ley, siendo justo. ¿Y saben por qué esto fue importantísimo, mis hermanos? ¿Saben por qué era necesario que se traspasase legalmente ese derecho de redención? Porque haciendo esto, mis hermanos, se garantizaba una redención legítima y completa. Una redención totalmente válida. ¿Por qué? Porque este hecho, esa transacción le daba el derecho legal de redentor a Boaz. De tal manera que nadie en el futuro podría venir entonces y decir, ¿sabes qué? Oye, Boaz, esa tierra no te pertenece. Nadie podía decirlo. ¿Por qué? Porque obtuvo el derecho legal y justo de redimir. Nadie podría decir entonces, ese heredero no puede heredar esa tierra. Nadie podría decirlo porque el derecho legal de redención le fue dado a Boaz legalmente y justamente. Nadie podía decir, Ruth no es tu mujer legal. ¿Por qué? Porque tenía el derecho legal de redimir y eso le daba la validez. Nadie le podía decir a Ruth, Ruth, tú no formas parte de este pueblo. Nadie podía decirlo. ¿Saben por qué? Porque Boaz tenía el derecho legal de redimir. Nadie podía decir esa redención no es válida. Nadie. Porque Boaz era el redentor, justo y legal. Imagínense, mis hermanos, que ahora entra alguien por esta puerta y nos dicen que todas las obras que hemos hecho aquí, ninguna de ellas es válida. Y que no tenemos el derecho de congregarnos aquí y adorar a nuestro Dios. No tenéis el derecho de hacer esto. ¿Saben lo que haríamos nosotros, mis hermanos? Sacaríamos el papelito de la licencia que el ayuntamiento nos ha dado y diríamos, tenemos el derecho legal y la licencia legal para hacer lo que estamos haciendo aquí. Por tanto, nadie puede decir que no podemos hacer lo que estamos haciendo en este edificio. Y eso era precisamente esa transacción, mis hermanos. Nadie podía decir la redención no vale. Nadie, porque Boaz tenía el derecho legal a redimir. Y eso aseguraba esa redención plena. Plena, mis hermanos. Fíjense que cuando le es dado el derecho, entonces fíjense lo que dice Boaz. Fíjense el versículo 9. Después de que toma ese zapato y toma ese derecho, fíjense el versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Escuchen lo que se está diciendo aquí, mis hermanos. Se ha adquirido todo lo que fue de Elimelech. Y la Biblia puede decir, y de Kelión y de Mahlón, pero no, vuelve a establecer el todo. Y todo lo que fue de Mahlón y de Kelión. Esos tres nombres solamente aparecen de manera conjunta al inicio de Ruth y aquí. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que aquí el Redentor legal y legítimo obró una redención que completa, no dejó nada por redimir. Y en el versículo 10, ¿tomó a quién? Tomó a Ruth como mujer para redimir
la línea de Mahlón muerta para que de esta manera pudiese ser heredero de su propiedad. Y qué glorioso, mis hermanos, es ver que aquí un redentor que es justo y con todo el derecho es necesario para poder crear una descendencia de herederos que tengan el derecho de posesión de aquella herencia que les está guardada. Y eso, mis hermanos, fíjense que esto es lo que sucede aquí. Y eso es fundamental, mis hermanos, en la redención. ¿Saben por qué? Porque Dios obró la redención a través de aquel que es el redentor con todo el derecho para redimir, a través de aquel, mis hermanos, que cumplió a la perfección la ley. Aquel que cumplió a la perfección la ley de Dios y por lo tanto, puede ser el que mejor redima legalmente a una raza humana caída por sus pecados, y esa redención cree un pueblo y una nación entre los cuales estás tú y yo, herederos de una herencia que nos está guardada en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y gloria a Dios por ello. Por eso la redención que se nos aplica, se aplica en un redentor que es perfecto. En un redentor, mis hermanos, que tuvo la voluntad de asumir todo el coste, y un redentor que tenía todo el derecho de redimir. Ese es Cristo. Pero antes de llegar ahí debemos pasar rápidamente por entender que la redención que se aplica es la sola obra de Dios. Es la sola obra de Dios, mis hermanos, para edificar al verdadero pueblo de Dios. Fíjense, mis hermanos, que ahora pasamos a partir del versículo 11, cuando aquí los ancianos dan testimonio de lo que aquí sucede. Y fíjense que 2 veces se menciona lo que Dios hace. Fíjense en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el autor aquí, mis hermanos? El autor de lo que sucede aquí es Dios. El autor que lleva a cabo el final de esa redención para Noemí y Ruth es Dios. Y eso lo hemos visto en todo el libro de Ruth. Dios volvió a Ruth y a Noemí hacia Belén. Dios fue aquel que le daría descanso y misericordia. Dios fue aquel que daría recompensa y completa remuneración a Ruth. Y ahora aquí nos encontramos que es Dios quien va a hacer algo sorprendente en la vida de esas mujeres. ¿Fueron responsables? Claro que sí. Ruth, Noemí, Orfa, Boz. Pero, mis hermanos, nunca debemos entender que nuestras acciones complementan de alguna manera la redención, porque no la complementan. Somos responsables, pero el último y el primer que obra la redención es Dios. Él es el autor de la salvación. Y nuestra responsabilidad de manera misteriosa funciona dentro de esa gran redención decretada por Dios para que Él siga llevando a cabo su obra de salvación y su plan. Y fíjense que lo primero que hace Jehová aquí, mis hermanos, fíjense lo que dicen los testigos en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga de la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea. Van a utilizar 2 historias del Antiguo Testamento, Raquel y Lea, y en el versículo 12, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Cómo se entiende esto, mis hermanos? Fíjense, piensen en Raquel y Lea. ¿Quién fueron Raquel y Lea? De esta manera, Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob. Y se caracterizaron por algo. Fíjense que Raquel y Lea tienen la historia de que primero había infertilidad y después hubo fertilidad en ellas. Fíjense que con Noemí y Ruth en todo esto nos empezamos con lo mismo. Acuérdense que por 10 años en el capítulo 1 no hubo hijos. Pero ahora Dios va a intervenir y un hijo va a venir. Raquel y Lea, cuando Dios intervino, fueron el génesis de ¿qué? Fueron el principio, el fundamento de la casa de Israel. La construyeron. Fíjense que esto se dice en el versículo 11. Se entra en tu casa y sea como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, seas de renombre en Belén. Fíjense, hermanos, primero debemos entender esto
en la cultura de aquel tiempo. Hoy en día decimos que los niños no vienen con un pan bajo el brazo. No vienen con un pan bajo el brazo. Y si a alguien le ha venido con un pan bajo el brazo, dígamelo. ¿Ya? Pero en aquel tiempo la cultura era distinta. El tener hijos era una bendición. Sobre todo si eran varones. ¿Por qué? No se enfaden las señoras. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque era la idea de que al tener varones podían trabajar en los campos y había entonces una mayor ¿qué? Una mayor producción y eso implicaría una mayor ganancia y mayor sustento familiar. Y eso haría que el renombre, el nombre, creciese. Fíjense que esa es la idea del final del versículo 11. Sean como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Es decir, haya fertilidad para que tu nombre crezca en Belén. Pero esa idea de que tu nombre crezca, seas de renombre, se explica con la historia de Tamar, en el versículo 12. ¿Se acuerdan de la historia de Tamar, mis hermanos? Si no se acuerdan, léansela, en Génesis 38, porque es una historia un tanto extraña. Sucede dentro de la historia de José. Y dentro de la historia de José se nos mencionan historietas, para decirlo así, de los diferentes hermanos, de Benjamín, de Leví, de Judá. Y la historia de Tamar está relacionada con Judá. Judá se casó básicamente con una adulamita llamada Gira. Y tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Se casó con Tamar y se murió, no tuvo hijos. Judá le dijo a Onán, utiliza tu derecho. Onán se casa con Tamar. No quiso tener hijos con ella, porque el texto parece ser que eyaculaba antes de estar con Tamar y no tuvo hijos, y Dios lo castigó. Y Selá, que era el pequeñito, Judá le dice a Tamar, bueno, Tamar, dejemos que Judá crezca, y ya te lo daré. Pero Judá tenía en mente, esta Tamar parece una viuda negra. Digo, si le doy ahora a Selá, no sale vivo de aquí. Entonces no se lo dio. Y pasó el tiempo, y va Tamar y dice, este Judá aquí me ha tomado el pelo. Y se enteró de que su suegro pasaba por el camino, ¿y qué es lo que hizo Tamar? Tamar se vistió como una prostituta. Y ahí que Judá la vio, se le encendieron los ojos y quiso acostarse con ella. Y Tamar, que ya se lo conocía, dice, espera, ¿qué me vas a dar? Dice, un cabrito. Y Tamar sabía, anda ya, no me ha dado al hijo, me va a dar un cabrito. Dice, deme aquí una paga y señal. Dice, ¿qué quieres que te dé? Dame el báculo, el bastón tuyo. Se lo dio, se acostó con ella y después surge, he aquí, como dice la Biblia, ¿ya? He aquí que quedó embarazada Tamar. Cuando se enteró Judá, el grito en el cielo, hasta el punto que quería quemarla, no apedrearla, no, quemarla. Eso es un acto de juicio y de ira, quemarla. Y va Tamar aquí y dice, espera, de aquel que estoy embarazada es a quien le pertenece este bastoncito. ¿Qué es lo que hizo ahí Judá? Esta ha sido más justa que yo. Fíjense lo que sucede aquí, mis hermanos. No pierdan esto de vista. Judá, en toda esa historia, es el primer momento que vemos que la línea de Judá empieza a depuntar como la línea de redención. Porque Judá lo que hizo fue redimir la descendencia muerta de su hijo. Por lo tanto, Judá empieza a vislumbrar como la línea de redención. Y esa Tamar quedó embarazada y tuvo gemelos, Zara y H&M. Zara y Fares. Y Zara sacó la mano, el primogénito, y le pusieron algo aquí. Pero antes de que saliese, va Fares y sale primero. Tuvo preeminencia. Y Fares siguió la preeminencia de Judá. La cuestión es, ¿cómo se explica todo esto, mis hermanos? Fíjense que cuando aquí los ancianos le están diciendo que Ruth sea como Raquel y Lea, no solamente están hablando de fertilidad, mis hermanos, y de producción, no. Están diciendo que ahora Ruth forme parte ¿de qué? De la construcción del mismo pueblo de Dios. Están diciendo que ahora Dios haga que Ruth y Boz contribuyan a que Dios siga formando su promesa de crear a su pueblo del pacto. Así era la manera en cómo Dios amó a Ruth y resolvió el plan con ella. La amó, la orientó hacia él, la puso bajo sus alas de una manera que ahora Ruth, siendo moabita,
Sin que quizá Israel te mirase, ahora eres parte fundamental de su pueblo. Y mis hermanos, esto es glorioso. Porque solamente Dios puede crear un pueblo así. Solamente Dios puede hacer por su misericordia y su amor, crear un pueblo de una tribu, lengua, raza y nación distinta. Nosotros, ¿saben? Yo crearía un pueblo, mis hermanos, de todos aquellos que siempre estuviesen de acuerdo conmigo. Sería fantástico. Un pueblo de todos aquellos que me gustasen. Si creásemos nosotros un pueblo, mis hermanos, para la eternidad, sería un pueblo con nuestras propias preferencias, pero Dios no hace esto. Puso a una moabita como parte fundamental de su pueblo. Y esto nos enseña, mis hermanos, esto nos muestra, mis hermanos, de que cuando miramos el pueblo de Dios, todos estamos en Él por su pura gracia, amor y misericordia. Si estamos donde estamos es por la misericordia de nuestro Redentor que nos llevó a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿y dónde está la preeminencia aquí? Mis hermanos, la preeminencia de la línea de Tamar. Saben, está en entender que la obra de salvación de Dios no solamente es formar su verdadero pueblo, sino dar a aquel que restaura y sustenta nuestra alma. Y fíjense que le nació un hijo. Mis hermanos, aquí el texto otra vez queda así. 10 años no ha tenido hijos. ¿Qué va a pasar ahora con Ruth? Con Boz, que joven no era precisamente el hombre. ¿Qué va a pasar? Y Dios intervino. Y Dios le dio un hijo a Ruth. Y fíjense, mis hermanos, cómo se describe este hijo en el versículo 14 y 13. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. ¿Ven el capítulo 14 que pone que hizo que no te faltase hoy pariente? Ahí es la idea de redentor. Pero ¿saben lo sorprendente? Aquí es el único texto del Antiguo Testamento donde el término redentor no se aplica a un adulto. Aquí el redentor no es Boz para Noemí. ¿Saben quién es el redentor aquí? El niño que le nació, el niño que sustentará su vejez y restaurará su alma, mis hermanos. Y ese niño, ¿cómo se llamó? Piensa el nombre que le ponen, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. ¿Y por qué se tiene preferencia, mis hermanos? Fíjense el versículo 18 ahora. Estas son las generaciones. ¿Qué dirían ustedes aquí? Yo diría Obed, porque en el 17 me ha hablado de Obed. Pero no, son las generaciones ¿de quién? De Farés. ¿Quién fue ese Farés? Fue el hijo de Judá, de la línea redentora, mis hermanos. Y Farés fue el que salió preeminentemente siguiendo la línea de preeminencia de Judá. Y de aquí viene aquel viene aquel que será el rey David. Y de aquí viene aquel, mis hermanos, que al final tendrá preeminencia sobre todas las cosas, que será Cristo Jesús. Aquel que lo que hará será crear un pueblo donde Ruth, Tamar, Boz estuvieron implicados y formaron parte de él. Esto nos enseña, mis hermanos, que para concluir, la redención se nos aplica, ¿saben dónde primeramente? Se nos aplica en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque llegamos al final de la historia de Ruth. Llegamos al final de esta gran historia, mis hermanos. Y la pregunta es aquí: ¿cómo termina esta historia? Y termina como una genealogía. Termina con una genealogía que fíjense cómo va. Fíjense en el versículo 18. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Qué forma tan romántica de acabar una historia de amor, mis hermanos. Pero ¿qué aprendemos de este libro? Y quizá podríamos aprender lo que el mismo judaísmo dice de este libro. Fíjense cómo lo describe o lo introduce el judaísmo este libro. Fíjense, dicen: hay varias razones por las que el libro de Ruth es leído en el festival de Shavuot. Una de ellas es porque es de inspiración e instrucción en nuestra vida diaria.
Nadie tiene el derecho mayor de sentirse un fracaso como lo tenía Ruth, buscando entre los campos para su próxima comida. Boz podría no haber tomado atención a ella para hacer su vida un poco más fácil, pero Dios veía las cosas distintas. ¿Qué has aprendido de Ruth, mi hermano y mi hermana? Podemos aprender a mirar lo que son nuestras angustias y tragedias bajo la gran soberanía de Dios. Podemos, y nos ha enseñado, mis hermanos, a contemplar cómo la soberanía de Dios controla toda nuestra vida. Hemos podido aprender y hemos sido enseñados a la importancia de leer el trabajo de la providencia de Dios en nuestra vida. Hemos podido aprender y hemos sido enseñados en cómo Dios, el gran Dios todopoderoso, se involucra en vidas de miseria y pequeñas como las nuestras para transformarlas y ayudarnos a seguir adelante. Hemos podido ver que la mayor necesidad que existe es la necesidad de redención. Hemos podido aprender cómo hay coste en nuestra vida por la redención. Pero esta redención en esa historia de amor no puede quedarse en aprender únicamente esto. Porque es esa genealogía que nos lleva más allá. Esa genealogía de Obed termina ¿con quién? Con David. Y si se acuerdan, mis hermanos, ese libro fue escrito quizá para aquellos judíos que estaban en el exilio, volvían. ¿Qué esperanza tenían ellos? Hoy tenían la esperanza de que la línea de preeminencia, la línea del rey David, donde están todas las promesas de Dios, esa línea se mantenía. Piensan lo siguiente, aquel pueblo, ¿qué pasará con la tierra? En 2 de Samuel 7, Dios le dio el pacto a David. Y las promesas de tierra dadas a Abraham estaban ahí. ¿Qué pasaría? Volverían a lo que era su heredad. Y la línea de David se mantiene, la esperanza de la heredad se mantiene. ¿Qué pasaría con el pueblo? Dios prometió una descendencia eterna a David y la línea de David seguía manteniéndose. La esperanza del pueblo se mantenía porque la línea del rey davídico, la línea de redención se mantenía. Y la línea de redención, mis hermanos, se mantienen. ¿Saben por qué? Porque de esa línea llegó el Hijo de David, Cristo mismo. Y llegamos a Mateo. Vayan a Mateo, mis hermanos. Y fíjense cómo Mateo empieza igual que termina Ruth. Empieza con una genealogía. Y fíjense lo que escuchamos ahí. Mateo 1, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y se siguen así, llegan al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, Mateo? No solamente nos está diciendo con esa genealogía de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino nos está diciendo que toda la historia del pueblo de Israel, toda se cumple en Cristo Jesús, incluso la historia de Ruth y Boz. Por lo tanto, la redención que ves en Ruth y Boz no puedes acabar ahí, sino que tienes que llegar a Cristo Jesús, el último y perfecto Redentor. Porque ten a Ruth en mente ahora. Dios ha preparado toda la historia de la salvación. Dios decretó la historia de la salvación desde antes de la fundación del mundo y Dios quiso llevar esa historia de la salvación en medio de vidas hundidas por el pecado, en medio de aquellos que sufrían angustia, en medio de aquellos que sufrían escasez, en medio de aquellos que estaban sufriendo tragedia. Dios quiso llevar esa historia de la salvación en medio de nuestras vidas arruinadas por el pecado y por nuestra rebelión contra Él. Ya a su tiempo, Dios dio, no un hijo como Noemí, no, dio a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Cristo Jesús fue el Redentor
justo que cumplió a la perfección la ley que tú y yo no pudimos cumplir. Y siendo el que cumplió la ley a la perfección, es aquel que mejor puede redimir la vida de unos injustos y pecadores como nosotros en aquella cruz. No hay otro que sea Cristo Jesús. Y mis hermanos, ese Redentor dio hasta el último precio, el último coste, su vida. ¿Saben? Cristo lleva a lo máximo lo que Boz hizo. Boz redimió a Ruth y a Noemí de su angustia física. Cristo nos ha redimido de nuestra angustia por el pecado, la ira de Dios y la condenación eterna. Boz, mis hermanos, le costó quizá algo de dinero y su heredad, pero a Cristo le costó su vida redimirnos. Boz era un hombre justo, pero con sus fallos. Cristo es el justo por excelencia. De tal manera que Ruth, mis hermanos, esa historia de la redención nos lleva a la redención en Cristo Jesús. Y si no es en Él, una hermana ha orado, sin Cristo no hay nada. Si no es en Él, no hay redención alguna. Si no es en Cristo, no tienes salvación. Si algo has entendido de Ruth y de esta gran historia del amor de Dios, es que por su gracia en arrepentimiento de pecados y fe acudas a Cristo Jesús, el cual puede redimir tu vida del pecado para una herencia eterna. Y si ya estamos ahí, quiero que pienses una cosa, amada iglesia, que nuestro Redentor tiene todo el derecho, lo tuvo y lo tendrá, de redimirnos. Y nos creó como los coherederos legítimos para la herencia que Él guarda para nosotros, por medio de su Evangelio. Así que sea lo que estés pasando, tristeza, angustia, momentos difíciles, cuando tus sentimientos te digan no puedo estar ahí, cuando tus pensamientos te digan no puedo estar ahí, mira a tu Redentor, que tuvo el derecho legítimo de redimirte, y esto hace que nadie, ni tú mismo, pueda decir eso no es válido, sino que eso te lleva a decir tengo una herencia en el lugar celestial guardada por Dios en Cristo Jesús, y nada quitará lo que mi Redentor redimió para su heredad. Y mis hermanos, yo sé a quién he creído. Tú sabes a quién has creído. Y Él es poderoso para salvarnos y guardarnos. Y en aquel día poder estar en su presencia. Yo sé a quién he creído por la gracia de Dios. ¿Puedes tú honestamente decir esto? Dios quiera que sea así por su gracia. Nuestro Dios, gracias te damos porque escuchamos el Evangelio de nuestra salvación y podemos decir, sabemos en quién hemos creído. Y ahora, Señor, solamente te pedimos que si hay alguien que todavía no ha sido llevado al refugio de tus alas, o llévalo a ti. Llévalo a esa redención perfecta en el perfecto Redentor, Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén.